GeoGebra tiene nueva herramienta, el GeoGebra Math Solver o el solucionador matemático. Una aplicación que te permite resolver problemas matemáticos y también obtener el desarrollo completo de la solución, es decir, el paso a paso de cómo se resuelve un problema. ¿Estás cansado de no entender tus tareas de matemáticas o que las aplicaciones para resolver problemas solo te dan el resultado y no el desarrollo? Entonces, GeoGebra Math Solver es lo que necesitas. Quédate hasta el final del video para que aprendas 5 formas de aprender a usar la nueva herramienta de GeoGebra para resolver distintos tipos de problemas matemáticos, además de obtener el desarrollo de problemas de forma fácil y rápida. Todo esto para que aprendas a usar GeoGebra desde cero. Hola a todas y todos, soy Sergio Rube Pizzorno, embajador GeoGebra y director de la comunidad GeoGebra latinoamericana, y en este canal te ayudo a que aprendas a usar GeoGebra y a crear los mejores contenidos educativos. Si quieres convertirte en un experto o experta en GeoGebra, te invito a suscribirte a mi canal para que accedas a la serie de videos sobre cómo aprender a usar GeoGebra desde cero. Para comenzar, vamos a ver cómo usar la herramienta GeoGebra Math Solver o el solucionador matemático. Esta herramienta es una herramienta web, es una herramienta que está en internet, en línea. Entonces, para utilizar esta herramienta necesitas ir a www.geogebra.org/mathsolver. Te va a aparecer esta página en donde dice resuelve cualquier problema matemático con el solucionador matemático de GeoGebra, y aparece una barra donde dice introduce tu problema. Y abajo aparece un teclado virtual, el cual puedes utilizar tecleando, dándole clic con tu mouse, o puedes utilizar tu teclado físico. Entonces vamos a ver un primer ejemplo para ver cómo se introduce un problema matemático, y para ello vamos a ver este problema, estos típicos problemas de internet, de las redes sociales, que son desafíos que dicen que solo los genios lo pueden resolver, y este estuvo de moda hace algún tiempo. Entonces, el problema es esta operatoria combinada que dice 3 menos 3 por 6 más 2, y generalmente las personas se equivocaban al resolverlo porque lo hacían siempre de izquierda a derecha sin considerar el orden de la operatoria. Entonces era 3 menos 3, eso es 0, 0 por 6 es 0 y 0 más 2 es 2. Con esa forma de resolverlo, que no es la correcta, el resultado de esta operación es 2. Entonces vamos a ingresar este problema en el Math Solver de GeoGebra. Yo lo voy a hacer con el teclado virtual. Era 3 menos 3 por 6 más 2. Está ingresado el problema y ahora le voy a dar clic al botón resuelve. Y de manera casi automática lo que aparece es la solución de esa expresión, de ese ejercicio, de ese desafío de red social, que cuando lo resolvíamos de mala manera nos daba como resultado 2, pero acá GeoGebra, el solucionador matemático, nos dice que el resultado es menos 13. Ahora, ¿cómo saber cuál es la forma correcta de resolver el problema? Ya que la anterior, la que hicimos hace un ratito, no era la correcta. Entonces acá aparece un botón que dice muestra los pasos, y esto es el gran aporte de esta nueva herramienta de GeoGebra. Le voy a dar clic en muestra los pasos y me aparecen 2 pasos y finalmente se mantiene la solución. Ahora, me dice, en primer lugar, me aparecen 2 pasos, dice que tengo que evaluar la expresión 3 por 6, aunque fíjense, lo dice en inglés, dice evaluate expression. Y el segundo paso también lo dice en inglés, dice calculate the algebraic sum. Entonces, esto es un recordatorio. Esta herramienta de GeoGebra sigue estando en desarrollo. Si bien ya se puede utilizar, ya se lanzó la herramienta, no es el lanzamiento oficial, pero ya está disponible, aún falta hacer algunos ajustes, como por ejemplo traducir todas las frases de esta aplicación. Entonces, esto está en camino. No quiere decir que la herramienta no funcione, sino que está en proceso de tener una versión ya traducida al español. Entonces, acá nos va a aparecer los pasos. Si le doy clic a esta flecha, me va a mostrar cómo tengo que hacerlo. Dice evalúa la expresión, o yo diría multiplica esa expresión 3 por 6, y acá me aparece el 18. Fíjense que utiliza unos códigos de colores. Ahora, si tú no sabes cómo hacer este paso, te vas acá al botón explica cómo y te lo explica aún más. Dice multiplica 3 por 6. Nuevamente lo dice en inglés, entonces como les digo, falta hacer
esas traducciones. Entonces ya me explicó que tengo que multiplicar 3 por 6 y eso me da como resultado 18. Ahora, ¿cómo regreso al desarrollo del problema? Entonces acá dice la frase pasos para resolver y la flechita hacia la izquierda, entonces me voy hacia atrás y ya me devuelve ahí a los pasos para resolver el problema. Entonces ya sé que lo primero que debo hacer, por la prioridad de las operatorias, es resolver la multiplicación. En este caso es menos 3 por 6 y eso me da como resultado menos 18, tal como aparece aquí en este primer paso. Y finalmente me dice calcula la suma algebraica. Yo diría calcula simplemente las sumas y restas según corresponda. Pero de igual forma aparece el botón explica cómo si quieres más detalles sobre este paso. Y lo que te dice es, bueno, primero resta 18 de 3. Porque acá sí, como todas las operatorias son sumas y restas, entonces lo que aplica es hacerlo de izquierda a derecha. Entonces 3 menos 18, eso nos da 15. Y finalmente, 3 menos 18 es menos 15. Y finalmente tenemos que hacer la operatoria menos 15 más 2 y nos queda menos 13. Entonces ahí nos da el detalle, el más mínimo detalle de cómo resolver este problema paso a paso y no simplemente la solución. Aspectos importantes de este GeoGebra Math Solver es, en primer lugar, es una aplicación con propósito educativo. Es decir, no solo te va a entregar la solución, sino que te va a explicar paso a paso, pero va a ser lo más detallado posible para que tú puedas entender, puedas aprender cómo se resuelve cada ejercicio. De ahí que tenga, me voy a ir hasta el principio, acá, cuando lo doy resuelve me aparece esto, muy resumido y me aparece simplemente el resultado. Pero cuando le doy me muestra los pasos, y en cada paso hay una explicación de ese paso. Entonces ese es el propósito educativo, que esta aplicación te pueda explicar, te pueda mostrar el más mínimo detalle de cada paso para que tú entiendas cómo se resuelve este problema. Y además, este propósito educativo también lo que quiere es ampliar la oferta de GeoGebra hacia los estudiantes, las y los estudiantes. Generalmente GeoGebra lo utilizan mucho las profesoras, los profesores y se usa también en la investigación, pero las y los estudiantes no siempre utilizan GeoGebra de primera mano, incluso algunas o algunos no lo conocen. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y hagas un comentario. De esa manera sabré que este material te sirve y me ayudarás a que continúe creando más videos. Ahora te voy a mostrar 5 tipos de problemas que puedes resolver con este Math Solver y al final del video te voy a dar información importante sobre esta herramienta, sobre el solucionador matemático y qué viene en el futuro para esta herramienta. Así que quédate hasta el final. Ahora, en primer lugar vamos a resolver una ecuación cuadrática, como la que aparece ahí, 4x cuadrado más 12x menos 16 igual a 0. Le voy a dar resuelve. A diferencia del ejemplo anterior, acá me aparece 3 formas de resolver esta ecuación. Y esto está muy interesante, como les decía. El propósito del solucionador matemático de GeoGebra es un propósito educativo, no netamente matemático, netamente técnico, sino que es educativo. De ahí que te muestre 3 formas de resolver. Entonces, en primer lugar dice resuelve completando el cuadrado, ¿cierto? Acá hay un cuadrado de binomio, ¿cierto? Y entonces me dice, lo puedes hacer así y las soluciones van a ser menos 4 y 1. Luego, resuelve usando la fórmula cuadrática, la típica forma esta de menos b más menos, raíz cuadrada de, etc. Y también me entrega la misma solución. Y luego dice factoriza el polinomio y aquí lo deja expresado como factores que se están, obviamente, que se están multiplicando. Acá quizá faltaría mostrar la solución, ¿cierto? Que es x menos 4 y x1. Pero nos muestra la forma factorizada y ya simplemente lo que habría que hacer es resolver cada uno de estos factores. Entonces nos entrega 3 formas de resolver el problema, 3 formas diferentes de resolver el problema y además cada una tiene los pasos. Entonces muestra los pasos de la primera, que es resolver completando el cuadrado, y nos dice, por ejemplo, nuevamente aparece en inglés, como les digo, esto está en proceso, falta hacer la traducción de estas frases, estas líneas
más específicas. Entonces dice, mueve la constante hacia la derecha y simplifica. Bueno, ¿qué significa eso? Le voy a dar clic a esta flechita y ahí me aparece el desarrollo. En realidad aquí me aparece, bueno, lo que diríamos acá, como nos enseñaron en la escuela, es si el 16 está negativo, al otro lado pasa positivo, o sumo 16 a ambos lados de la ecuación. Voy a ver cómo le explica GeoGebra. Dice, acá sumó 16 a toda la ecuación y lo que hizo luego fue simplificar la expresión, o sea, menos 16 más 16 es 0 y 0 más 16 es 16. Incluso acá también tiene una explicación más detallada y así. Entonces, resuelve la suma 16 a ambos lados de la ecuación. Luego lo que hace es que multiplica ambos lados de la ecuación y simplifica. Acá podríamos preguntarnos, bueno, ¿por cuánto multiplica? Ah, bueno, vamos a ver la explicación. Multiplica por un cuarto, o lo que sería igual, divide toda la ecuación por 4. Entonces, acá lo que nos queda es 4 dividido 4 es 1, 12 dividido 4 es 3 y 16 dividido 4 es 4. Entonces nos queda la expresión x al cuadrado más 3x igual a 4. Es el segundo paso. Y luego nos dice, reescribe la ecuación de la manera factorizada. Entonces acá la idea es completar el cuadrado. Lo que hizo acá, si aquí por ejemplo, esto está muy bueno porque, por ejemplo, si en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la clase, a ti te dicen, bueno, hay que hacer esto, pero no te dice cómo lo hizo, cómo pasó de esta ecuación a esta forma de la ecuación. Entonces me voy a explicar cómo, y acá lo que me muestra es justamente qué fue lo que hizo. Dice el completa el cuadrado y simplifica. Entonces lo que necesito hacer es completar esta expresión, ¿cierto? Y acá si no sé cómo hacerlo, completar ese cuadrado, entonces me voy aquí a explicar cómo, y lo que me dice es, añade, ¿cierto? O suma un valor a ambos lados de la expresión, pero ese valor lo que necesito es que complete ese cuadrado, ¿ok? Entonces tiene que ser 3 medios al cuadrado para que yo pueda completar este cuadrado y que me quede de la forma que está, x más 3 medios al cuadrado, ¿ok? Luego lo que hace, bueno, esta forma de completar el cuadrado acá no es muy popular, por lo menos en Latinoamérica, pero lo estoy explicando para que se entiendan las diferentes formas que tiene el solucionador matemático de GeoGebra para expresar las soluciones de esta ecuación cuadrática. Entonces lo que hace después es sacar la raíz cuadrada, ya quedan aquí el más menos, y luego entonces quedan, resta todas estas constantes, y finalmente lo que dice es, bueno, tengo dos alternativas, primero menos 5 medios menos 3 medios, y 5 medios menos 3 medios, entonces ahí cada una queda x igual a menos 4 y x igual a 1, y ahí está la solución. Entonces aquí está paso a paso el detalle de cada uno de las operatorias, ¿cierto? Para resolver esa ecuación. Y si hay algo que no entiendes de algún paso, está la posibilidad de darle clic al botón explica cómo para que te detalle aún más ese paso, ¿ok? Luego resuelve usando la fórmula cuadrática. Vamos a ver los pasos. Lo que dice es, bueno, utiliza la expresión acá, la fórmula, y te va a dar lo mismo. Y finalmente aquí factoriza el polinomio. Lo que hace es, por ejemplo, aquí factoriza por 4 y luego factoriza este trinomio que está acá y dice que es, ya estaba el 4, ¿cierto? Factor de x menos 1, x más 4. Luego cada una de estas partes lo que haríamos es igualarla a 0, ¿cierto? Porque es una multiplicación que nos da igual a 0, entonces sería x menos 1 igual a 0, despejamos y nos da x igual a 1, y x más 4 igual a 0, despejamos, nos da x igual a menos 4. Y ahí están las mismas soluciones. Entonces, con esta ecuación de segundo grado, lo que nos ha permitido ver es que GeoGebra Math Solver te entrega incluso más de una forma de resolver el problema. Otro problema que también tenemos, que podemos resolver con GeoGebra Math Solver, son inecuaciones. Entonces tengo la inecuación 7x más 5x menor que 2x menos 10. Le voy a dar resuelve y lo que me muestra es,
también 3 formas de resolver esta inecuación. Entonces acá dice resuelve la inecuación lineal. Voy a ver los pasos. Y me dice, bueno, simplifica la inecuación. Entonces acá lo que estoy haciendo, lo que hizo fue sumar, ¿cierto? 7x más 5x, eso es 12x. El otro lado lo dejo igual. Luego dice, mueve las variables hacia la izquierda y simplifica. Entonces, resto 2x a toda la inecuación. O si el 2x está positivo, el otro lado pasa negativo. Y aquí queda 12x menos 2x igual a 10x menor que menos 10. Luego me dice, divide ambos lados por el coeficiente de la variable y simplifica. Entonces divido ambos lados de la inecuación por 10. Entonces me queda x menor que menos 1. Y entonces me queda esa desigualdad, x menor que menos 1. Y entonces la puedo representar como la notación de intervalo. Y eso quiere decir que son todos los valores que son menores que menos 1. Es decir, los x que pertenecen a el intervalo menos infinito hasta menos 1 sin considerar el 1, porque en la inecuación es solo menor y no menor igual. Entonces esta es la clásica forma de resolver la inecuación. Acá también hay una manera de simplificar la expresión. Y finalmente acá abajo dice factoriza el polinomio. Y lo mismo, hace la factorización, pero no me muestra la solución como la mostraría acá. Entonces también puedo ir a ver los pasos. Acá lo que hace es factorizar. Luego lo que hace es factorizar, o sea, suma, ¿cierto? Luego factoriza, etcétera, etcétera. Entonces equivalente a las opciones anteriores o a la primera forma de resolver esta inecuación. Entonces, importante, como te decía hacia el principio del video, hacia el comienzo, esta herramienta todavía está en desarrollo, por lo tanto aún hay elementos que resolver, que mejorar. Por ejemplo, cuando te muestra todas estas frases en inglés en vez de en español. Y otro asunto es cuando te muestra la solución, pero que en realidad no es la solución, ¿cierto? La solución acá debería ser esta expresión, ¿cierto? X que pertenece a este intervalo. Entonces aquí también faltaría completar eso. Ahora vamos a ver cómo resolver este ejercicio, que acá lo que se necesita hacer es racionalizar esa fracción, es decir, que en el denominador ya no hayan raíces. Entonces ingreso esta expresión que es raíz cúbica de 2 más raíz cúbica de 3. Todo eso dividido por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Le voy a resuelve y me muestra esta expresión, me muestra la solución, dice simplifica la solución y me da el resultado que es menos raíz sexta de 32, menos raíz sexta de 108, menos raíz sexta de 72 y menos raíz sexta de 243. Pero ¿cómo se hace eso? Vamos acá a ver los pasos. Dice racionaliza el denominador y lo que hay que hacer, me dice, bueno, aquí ya lo racionalicé y me dio esta expresión. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué queda esa expresión así? ¿Por qué hay un menos 1 en el denominador? Entonces le voy a dar, explícame cómo lo hiciste. Y lo que me dice es multiplica, ¿cierto? O amplifica esa fracción por el conjugado, ¿cierto? Del denominador para que de esa manera se complete, ¿cierto? La diferencia de cuadrados. Entonces voy a multiplicar por el conjugado de raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Y ese es raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Cuando hago eso, el denominador al final lo que me queda es, a ver si me lo muestra acá, no lo muestra muy bien. Lo que hay que hacer es hacer esta multiplicación y entonces acá me quedaría raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y entonces como son raíces cuadradas al cuadrado, pues ya podemos simplificar ahí la raíz. Entonces ahí me queda la expresión, ¿cierto? Al final me queda menos y estos dos factores. Y lo que tengo que hacer ahora es multiplicar cada binomio, ¿cierto? Como dice ahí, remover los paréntesis y simplificar la expresión. Entonces, por ejemplo acá, esto me gusta porque dice aplica la propiedad distributiva y luego te dice cómo hacerlo. Entonces, lo que estás haciendo es multiplicar el primer binomio por el primer factor del segundo binomio y luego multiplicar el primer binomio por el segundo factor del segundo binomio. Y ahí te queda resuelta esa
este problema matemático que era de racionalizar esa fracción. Que generalmente estos problemas son difíciles en la escuela y acá lo que te da son la explicación detallada de cada uno de los pasos de cómo se resuelve este ejercicio. Vamos a ver este problema, que es simplemente saber cuál es el valor de esa potencia. Claro, es una potencia súper grande. Por ejemplo, este número es 123.456.789 elevado a 63. Bueno, ¿qué tengo que hacer para resolver este problema? Le doy resuelve y me aparece la expresión, que es un número, pero enorme, 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 enorme. Ahí la capacidad de cómputo de GeoGebra es muy grande. Y entonces lo que hice, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Obviamente tengo que elevar este número a la potencia de 63. Y como hago eso, le voy a poner explica cómo. Y me dice multiplica la base, que es este número, 123.456.789, por sí mismo 63 veces. Entonces acá obviamente no lo hace, sino que en realidad te explica cómo hacerlo y te muestra el resultado. Y finalmente vamos a ver un último tipo de ejercicio, que es una inecuación al cuadrado. En este caso es x al cuadrado menos 3x menos 10 menor que 0. Le voy a dar clic a resolver. Y lo que hace, y este ejercicio lo puse al final para mostrar que esta herramienta aún está en construcción. Lo que me muestra es este trinomio, perdón. Me muestra este trinomio factorizado, en su forma factorizada, y dice menor que 0. Pero no me muestra la solución de ese ejercicio, de esa inecuación. Entonces vamos a ver si en los pasos nos da un poquito más de detalle. Y lo que hace simplemente es factorizar este trinomio en x menos 5 factor de x más 2 menor que 0, y no me muestra nada más. Entonces, ¿qué me debería mostrar? Acá, como ya está factorizado, te dice que dos números, en este caso estos dos factores, x menos 5 y x más 2, su multiplicación me da negativo, me da menor que 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ver los casos. Cuando la multiplicación de dos números me da negativo. Cuando el primero es positivo y el segundo es negativo, o cuando el primero es negativo y el segundo positivo. Espero haberlo dicho bien. Tengo que evaluar cada caso. Entonces tengo que decir, por ejemplo, el primero negativo y el segundo positivo. X menos 5 menor a 0. Si despejo, X es menor que 5. Y el segundo es positivo. X más 2 es mayor que 0. Por lo tanto, X es mayor que menos 2. Y ahí me queda un intervalo entre menos 2 y 5. Y ahí está el intervalo solución, sin considerar ni al menos 2 ni al 5. Y eso es lo que me debería mostrar el Math Solver de GeoGebra. Pero como les digo, es una herramienta que aún no está terminada y faltan este tipo de detalles por solucionar. Y además también lo que falta también es traducirlo todas las frases al español. Y otra información muy importante de este solucionador matemático es que se está trabajando para integrarla con otra potente herramienta para el trabajo algebraico, que no es una herramienta de GeoGebra, sino que es otra herramienta muy famosa para trabajar con expresiones algebraicas de manera dinámica. Y además, también se está trabajando para integrar el Math Solver, el solucionador matemático de GeoGebra, con otra herramienta de GeoGebra que es el GeoGebra Classroom, esta aula virtual que puedes utilizar de manera sincrónica o asincrónica con tus estudiantes. Así que te invito a que te quedes atento a los próximos videos para que seas la primera persona en enterarte cuando esté lista esa integración y todas las novedades de GeoGebra. Ahora ya sabes cómo resolver cualquier problema matemático con el solucionador matemático de GeoGebra. Y si estás interesado en saber más acerca de GeoGebra, te invito a que veas el tutorial de introducción a este software, el cual estoy seguro que te guiará en tu camino para que aprendas GeoGebra desde cero. Cuéntame en los comentarios si crees que puedas usar este recurso en tus tareas matemáticas o en tus clases y de qué forma lo harías. Recuerda darle like al video para que llegue a más personas y suscríbete para que no te pierdas ninguna noticia de GeoGebra. Nos vemos en un próximo video, un abrazo y gracias totales.